según San Juan. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca del Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús pues levantó los ojos y al ver el número grande de gente que acudía a él, dijo a Felipe: ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esta gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarán para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús les dijo: hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los partió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó al monte él solo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, hermanos y hermanas, ahí lo tenemos. Hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15, parte de este milagro de la multiplicación de los panes. Y hoy lo vamos a ver desde el punto de vista, hermanos y hermanas, de la discreción espiritual. Hoy el foco de atención nuestro tiene que ver con la discreción espiritual. ¿En torno a qué? Pues, hermanos y hermanas, que todos nosotros, como discípulos de Cristo y seguidores de un Cristo vivo, necesitamos discernimiento espiritual para saber enfrentar y manejar ciertas situaciones en la vida que tenemos que resolver, y a veces nos encontramos que los recursos que tenemos son pocos, escasos o limitados. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí vamos a ver, hermanos y hermanas, qué pasó con esta multitud desde el punto de vista de discernimiento espiritual. ¿Qué pasó con los discípulos a quien Jesucristo les encargó prácticamente que tenían que alimentar a la multitud con el discernimiento espiritual? Y el ejemplo que va a dar Jesucristo a la multitud, a los discípulos y a nosotros de cómo usar correctamente el discernimiento espiritual. Aquí también tenemos que enfocarnos, hermanos y hermanas, que nosotros pues sabemos y hemos aprendido que Jesucristo nos dice que el que busca encuentra, que el que toca pues la puerta se le va a abrir, que el que llama se le escucha. Y también nosotros sabemos que Dios provee. Y estas cosas habrá que pensar, hermanos y hermanas, si esas frases espirituales y esas frases de la fe realmente las creemos y las vivimos, para poder nosotros entender que el discernimiento espiritual es lo que nos va a llevar a tomar la iniciativa en muchos momentos de buscar a Dios cuando nos vemos limitados. Y eso está claro hoy en la palabra. La idea fuerza que tenemos para hoy, hermanos y hermanas, algo larga, pero la tenemos que pensar en la trayectoria de la reflexión de la palabra de Dios hoy. El discernimiento espiritual nos va a llevar, al utilizarlo, hermanos y hermanas, a experimentar la presencia viva de Jesús en nuestra vida. Eso es convincente para todos nosotros. Vamos a empezar por analizar, hermanos y hermanas, aquí y tal vez solucionar 2 preguntas con las que también tenemos que buscar respuesta ante la palabra de Dios hoy. ¿Qué tú crees que tiene prioridad para Jesús nuestro Señor? ¿Restaurar nuestra vida física, restaurar nuestra vida biológica, o por el contrario, restaurar nuestras vidas? ¿Qué tendrá prioridad para Dios o qué podrá ir tal vez primero? Una de las cosas que nosotros tenemos que ver, hermanos y hermanas, es que si nosotros en nuestra vida espiritual
dejamos el discernimiento espiritual a un lado, estaríamos buscando solamente un beneficio de una restauración biológica y física y corporal en nuestro cuerpo. Y eso fue lamentablemente lo que hizo esta comunidad, hermanos y hermanas, de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Sí, así como estamos hablando, hermanos y hermanas, estaban buscando de parte de Jesús solo el beneficio de una restauración física. Y ahí, lamentablemente, ocurren 4 situaciones que tú y yo tenemos que tener en mente. Con la multitud, en la multiplicación de los panes, y por no tener discernimiento, hermanos y hermanas, esta multitud, cuando tú lees completo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, te darás cuenta que esta multitud no creyó en Jesucristo como para recibir la salvación. Y ahorita te voy a explicar por qué. Pero eso es uno de los problemas que ocurre ahí. Número 2, hermanos y hermanas, esta multitud, Jesús no confiaba en ellos. Eso está claro también en el Evangelio. Todo lo cual nosotros tenemos que tener en mente. En tercer lugar, hermanos y hermanas, esta multitud solo estaba interesado en los milagros de Cristo. Eso era lo que los atrajo, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y al final, hermanos y hermanas, porque les alimentó y les llenó el estómago, esta gente cree que es un profeta, que hay que hacerlo rey. Esos 4 puntos, hermanos y hermanas, ¿por qué te los señalo? Porque son el foco de que no hay discernimiento espiritual en esta multitud. Y estamos hablando de mucha gente, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Si le pusiéramos a cada hombre una mujer como acompañante, a cada hombre y mujer un niño por acompañante, serían 15,000. ¿Ah? Eran más de 5,000, hermanos y hermanas. Ahora, mira lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo 26, que no está incluido hoy en la palabra de Dios porque llegamos más que hasta el 15. Pero esos 4 puntos que te he señalado de la falta de discernimiento de estas personas y eso que te he dicho, lo digo por esto. En el versículo 26 dice Jesús les contestó, en verdad les digo, ustedes no me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido hasta saciarse. Por eso es que lo buscan. No han interpretado el mensaje que hay detrás de la multiplicación de los panes. No han visto lo que ocurrió. Lo que están es detrás de que nos llenaste el estómago. Queremos que nos llenes el estómago siempre. Y Jesucristo se lo saca en cara. Por lo tanto, les dice Jesús, trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. ¿Estás entendiendo lo que está sucediendo aquí? Porque Jesucristo puede entonces, hermanos, entender que esta gente, lamentablemente, después de Jesús hablar con ellos, evangelizarlos y enseñarles, no comprendieron realmente lo que había detrás de los milagros. Pues, hermanos y hermanas, ¿cuál es el problema aquí? El reproche, ya lo hemos visto, no es tanto que no reconozcan que ocurrió un milagro, porque esta gente está detrás de Cristo porque hace milagros. Pero todos nosotros, hermanos y hermanas, el discernimiento espiritual nos tiene que llevar a entender que detrás de cada milagro de Cristo hay un significado. Detrás de cada signo y señal de nuestro Señor Jesucristo hay un mensaje. Y ese mensaje, hermanos y hermanas, tiene un propósito en nuestras vidas. No leamos los mensajes de Cristo en términos, no veamos los milagros de Cristo, del paralítico que caminó, del que tenía una parálisis en la mano y se le enderezó, del endemoniado que se exorcizó, del ciego que vio, del sordo que escuchó, del mudo que habló, del enfermo que se levantó de la cama, del muerto que volvió a la vida. No veamos eso solamente en el milagro. Todos nosotros tenemos que descubrir, hermanos y hermanas, que hay un mensaje, hay un propósito detrás de lo que hace Jesús en esos milagros y en esas señales, y los tenemos que discernir. Y en este milagro de la multiplicación de los panes, la multitud comete el error de no ver el mensaje que está detrás y se confunden.
al igual que los discípulos también no tienen discernimiento espiritual y se confunden, hermanos y hermanas, porque entienden la multitud que este nos alimentó el cuerpo físico y por lo tanto es un gran profeta y debemos de hacerlo rey porque vamos a estar comiendo para siempre. Jesucristo, hermanos y hermanas, le dice estas cosas al final de la multiplicación de los panes, pero tú tienes que entender que si habían 5,000 personas con Cristo ese día, sin contar mujeres y niños, es porque Jesucristo los había evangelizado. Con algún propósito estaban detrás de nuestro Señor Jesucristo, signos y señales y milagros tenía, vamos detrás de Él, pero Cristo va evangelizando por el camino, Cristo va enseñando, están como en un retiro, hermanos y hermanas, están como una charla de evangelización, o sea que esta gente recibió enseñanza por parte de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que ver es eso, la enseñanza para sus vidas. Jesucristo se les había dicho como Mesías, como Salvador, hermanos y hermanas. Jesucristo les había enseñado la salvación, el rescate, la redención, el proyecto que Él tenía en mente. No se trataba, hermanos y hermanas, de que esta gente interpretaran que fueron alimentados, pues ahora para siempre con este alimento por un día y no te vamos a soltar porque siempre vamos a comer. Sino, hermanos y hermanas, dice Él, por eso les dice, no trabajen por el alimento que dura un día, sino que sería bueno que trabajaran por ese alimento que permanece, el alimento que da vida eterna. Y eso, hermanos y hermanas, es lo que da nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Esa multitud cometió un grave error, la falta de discernimiento los llevó a ver que este hombre les podía alimentar para siempre, no tenían que trabajar, lo nombramos rey y vamos a comer y a llenar nuestro estómago siempre. No entendieron lo de Mesías, no entendieron lo de Salvador y quisieron proclamarlo como si fuera un rey del mundo con un propósito y un proyecto del mundo. Ya vimos a la multitud, veamos a los discípulos sobre quien cae la carga en el principio de ¿qué? De alimentar a la multitud. La pregunta de los discípulos es, hermanos y hermanas, ¿cómo vamos a alimentar esta multitud? Ya hemos dicho que era que mucha gente. En manos de los discípulos es una cosa alimentar a la multitud y en manos de Jesucristo es otra, hermanos y hermanas. Y vamos a verlo para que tú lo puedas entender. Cualquier problema que nosotros tenemos o situación, por más grande que sea y que tengamos que manejar y resolver en nuestra prueba, hermanos y hermanas, en las dificultades que tenemos en la vida, una cosa es un problema, solucionarlo en nuestras manos, otra cosa es en las manos de Jesús. Y eso lo vemos nosotros aquí y nos debe de llamar la atención para nosotros saber manejar las cosas. Una cosa es en las manos de Jesús, otra cosa es en las manos de los discípulos. Felipe hace su investigación. Bueno, Señor, si tenemos que darle de comer a esta gente, con lo que contamos son con 200 denarios. 200 denarios, tal vez era lo que había en la bolsita de la colecta que tenían los discípulos y que llevaba el tesorero Judas. Pues 200 denarios realmente no dan para alimentar, hermanos y hermanas, a 5,000 personas. 200 denarios hoy en día, para que tú tengas una idea, son cerca de 30 o de 40 dólares, hermanos y hermanas. Al fin y al cabo, no dan. Andrés hizo su investigación por el otro lado. O sea, Felipe va como que vamos a comprar, vamos a ver si tenemos dinero para alimentarlo. No tenemos dinero para alimentarlo. Felipe, por su parte, va buscando a ver si la gente tiene de más panes y peces y podemos pedírselo y los compartimos, ¿verdad? Y entonces al compartirlo la gente se va a alimentar, no hay que comprar nada. Pero cuando sale Andrés a investigar, hermanos y hermanas, ¿con qué viene Andrés? Con que encontré un nene y ese nene lo que tenía era pues 5 panes y 2 peces. La cosa se pone apretada, hermanos y hermanas, porque Cristo ha puesto en ellos solucionar el problema. Aunque la palabra de Dios nos dice que Jesús sabía lo que iba a hacer, pero estaba probando a sus discípulos a ver si tenían discernimiento espiritual. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, la situación se agrava para Felipe y para Andrés. ¿Por qué? Pues hermanos y hermanas, porque los discípulos ni pensaron en un momento, hermanos y hermanas, que Jesús podía hacer un milagro. Los discípulos no pensaron que Jesucristo podía hacer un milagro. O sea, ¿qué les faltó ahí, hermanos y hermanas? Discernimiento espiritual. Ellos estaban corriendo bajo la orden, denle ustedes de comer. La solución que le traen a Cristo es, no podemos, Señor.
200 denarios, 5 panes, 2 peces. Eso es lo que hemos conseguido. Por lo tanto, despídenos. Aquí no se puede hacer nada. Que cada cual se defienda, que cada cual vaya donde quiera ir para que puedan alimentarse. ¿Qué han solucionado, hermanos y hermanas? Los discípulos también fueron enseñados por parte de Jesucristo nuestro Señor. Los discípulos también recibieron como Cristo Maestro, hermanos y hermanas, un montón de enseñanza que los capacitaba para tener discernimiento espiritual, saber manejar la situación aunque fuera limitada y estuvieran en escasez de muchas cosas. Los discípulos no pensaron en el milagro de parte de Cristo, aún que era una multitud grande, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, aún limitados con 200 dinarios, aún con 5 panes y 2 peces, hermanos y hermanas. Eso es lo que tenemos. Con eso es que podemos contar. Y Señor, esto no soluciona nada. ¿Qué le faltó además de dinero? ¿Qué le faltó además de alimento? Confiar en Jesús. Discernimiento espiritual. Confiar, hermanos y hermanas, en Jesús. Eso está bien claro ahí. El discernimiento espiritual, hermanos y hermanas, ayuda a solucionar muchos problemas que nosotros entendemos que la solución nuestra está limitada, no da o no alcanza o se queda como un remedio y nunca soluciona. Dios y su poder, hermanos y hermanas, versus la limitación humana. Eso es lo que se ve en este evangelio. Eso es lo que se ve en los problemas que tú y yo llevamos a diario. Dios y su gran poder y nosotros con nuestra limitación humana. Bueno pensar en ello. Los discípulos, hermanos y hermanas, por la falta de discreción espiritual, ¿qué provoca esto? Y también en nosotros. No hay iniciativa. Cuando uno se cruza y dice que no tengo los recursos, que no puedo hacer nada porque esto es imposible para mí, dejamos de tomar la iniciativa, hermanos y hermanas, y no entramos a poner en efectividad y en eficacia la fe que salva. Y tenemos que ver que el discernimiento nos lleva a que opere en nosotros la fe que salva a través del Espíritu Santo, que es Jesús activo, vivo, en medio de nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, ¿qué es esto que tenemos para tanta gente que hay? Eso es lo que le dicen a Cristo. ¿Qué es esto? Lo poquito que tenemos, ¿no? 200 denarios, 5 panes, 2 peces, para tanta gente. ¿Qué podemos hacer? La lección de Jesucristo es importante, hermanos y hermanas, cuando hace falta el discernimiento, cuando venimos con estas quejas de lo imposible para nosotros y nos olvidamos de lo posible para Dios. De que la fuerza natural y de lo que tenemos en este mundo material sí es limitado, pero de las cosas que vienen de parte de Dios, el mundo de arriba, en el que hay que nacer de nuevo y vivir como una nueva criatura, nos habla de la abundancia que existe. Aquí Cristo le da una lección a esa multitud, hermanos y hermanas, que lo confunde, y a los discípulos que se enredan y se quedan atrapados en un hoyo sin fondo o en un camino sin salida por lo poco que tienen para solucionar un problema y una situación muy importante. ¿Cuál es la lección de Cristo? Cristo ni le dice a la multitud, váyanse, no tenemos cómo solucionarnos esto. Cristo hace la discreción espiritual. Y eso es lo que nosotros aprendemos aquí. Jesús enseña, hermanos y hermanas, que Él fue responsable con la multitud. Jesús trabajó con la multitud. Jesús obró con la multitud, con los recursos que tenía disponibles. Ni los desechó, ni dijo que con ellos no se podía hacer nada. Todo lo contrario, contó con lo poco que apareció. Esa es la enseñanza que también está ahí, que Jesús demuestra. Así fue que Jesucristo obró el milagro. Así es que tú y yo tenemos que operar con discernimiento, hermanos y hermanas. El discernimiento espiritual me llevará a entender que con lo poco y limitado que yo tengo, yo, en vez de decir que no puedo hacer nada, que aquí estoy en este hoyo, me tragó la tierra y ahora no tengo solución, yo voy a tener que empezar a moverme, hermanos y hermanas, con lo poco que tengo, a obrar, a trabajar y a tomar la iniciativa. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, con los recursos que tenga a mi disposición. Allí
hermanos y hermanas, donde nosotros concluimos que no se puede hacer nada, que es el final, y hasta ahí llego yo, es bueno que hagas esa conclusión, pero no es para que te retires, no es para que te vayas como que este es el final. Ahí es que Cristo empieza, hermanos y hermanas, porque para Cristo obrar vivo en nuestras vidas, yo tengo que hacer mi trabajo para que Él haga su trabajo. Yo tengo que operar con los recursos que yo tengo para entonces acabar con ellos, usarlos totalmente, agotar los recursos que yo tenga disponibles para entonces arrodillarme delante de Dios y decirle, gasté todo, Señor, y no puedo. Ayúdame, porque hice todo lo posible y no puedo. Ahí es. Pero no retirarte con lo que tienes a mano y no hacer nada. Eso es lo que está buscando Jesucristo y eso es lo que enseña Él. Donde yo me quedo corto, ahí es que aparece Jesucristo y comienza su poder a obrar. Jesús nos completa, hermanos y hermanas. Y eso lo enseña la palabra de Dios hoy en nuestra limitación. Jesús nos lleva, hermanos y hermanas, a alcanzar lo que nosotros necesitamos. Y eso te llega como mensaje a través del discernimiento espiritual. Y lo tenemos que poner en práctica porque es Pascua, hermanos y hermanas. Y estamos viviendo al Cristo vivo en nuestras vidas. Lleguemos a la conclusión, hermanos y hermanas, de la palabra de Dios hoy, que es tan buena para ayudarnos a salir hacia adelante. Concluimos de la siguiente forma, hermanos y hermanas. No encontrar solución a nuestros problemas humanos, hermanos y hermanas, físicos, ¿verdad? Y materiales en esta vida, a veces por la forma en que los manejamos y los confrontamos nos puede alejar de Dios. Eso está claro en la palabra de Dios hoy. Y como consecuencia lo que tenemos que ver es que eso lleva a un resultado de que yo no he puesto en operación y en obra el discernimiento espiritual que me viene de mi experiencia personal con Cristo y que me viene a mí de la experiencia de un Cristo vivo en mi vida. Hermanos y hermanas, de acuerdo a Cristo hoy su palabra nos enseña que la fe nos lleva de esperanza a esperanza, ¿no? Nos va llenando, nos va multiplicando la esperanza, ese confiar, hermanos y hermanas, en Él, tener total confianza en Dios. Cuando hay escasez, cuando haya limitación humana, y nos hace, hermanos y hermanas, esperar la abundancia y lo infinito de parte de Dios. No en un mundo mágico de fantasía, pero en un mundo real que poco a poco se va manifestando la experiencia de ese Cristo vivo en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, Jesús espera que confiemos en Él. La falta de discernimiento espiritual provoca en nosotros que nos pongamos pasivos. Escucha eso bien. Que no haya espíritu de lucha en nosotros. Y de la misma forma, hermanos y hermanas, hay una pereza en nosotros en la vida porque nos encontramos frustrados, impotentes y limitados. Por eso decimos mucho como los discípulos, no podemos, no puedo, no tengo los recursos, no lo voy a lograr, quedé atrapado. Todo eso hay que echarlo a un lado, hermanos y hermanas, para obrar hoy Jesús. En el milagro de la multiplicación de los panes, hermanos y hermanas, Jesús necesitaba de los discípulos. Jesús necesitaba saber que había más que 200 denarios. Jesús necesitaba aquel niño que trajera los panes y los peces. ¿Sabes tú por qué? Porque todo, hasta el impedimento de los discípulos que con 200 denarios yo no puedo, Cristo lo necesitaba. Hasta con los 5 panes y los 2 peces del nene, Cristo los necesitaba. No había que echarlos a un lado, ni despedir a la multitud. Yo necesito todo eso para obrar. Cristo necesita aún lo poco que tenemos, hermanos y hermanas, para Él obrar, porque en eso tenemos fe de que va a obrar más grande todavía. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no te desanimes, no te desalientes. Usa tu discernimiento. No te desalientes por los recursos humanos limitados que tenemos, que en verdad son limitados. Vamos a confiar, hermanos y hermanas, en la intervención de Dios. Una intervención de Dios que tú y yo sabemos como promesa que Él es capaz de hacer lo posible en lo que es imposible. Vamos a poner
en uso y práctica, hermanos y hermanas, nuestro discernimiento espiritual. Amén. Oremos entonces, hermanos y hermanas, para terminar hoy nuestra reflexión y nuestra meditación junto al Salmo 144, hoy domingo, Día del Señor, que nos presenta la iglesia, también para nuestra reflexión y meditación. Un salmo, este Salmo 144, que nos recuerda que cerca está el Señor de aquellos que le invocan. Si por discernimiento material entendemos que estamos limitados y en escasez, el discernimiento espiritual, por la confianza que tenemos en Dios, nos llevará a saber, hermanos y hermanas, que tenemos grandes maravillas y promesas que se cumplen en nosotros con grandes bendiciones de un Dios que provee en medio de nuestra escasez, en medio de nuestra necesidad. Así que oremos al Señor. Sostiene el Señor a todos los que caen, a los que están encorvados, endereza. Los ojos de todos de ti esperan que les des a su tiempo su alimento. Tú solo abres tu mano y satisfaces de lo que quiera a todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Cerca está el Señor de los que le invocan, de todos los que le invocan de verdad. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros mañana regresamos con un nuevo evangelio, con una nueva reflexión de la palabra de Dios, comenzando esta semana. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos en el nombre de Dios sea para la gloria y la alabanza de nuestro Dios Padre del cielo. Nosotros, con el favor de Dios, nos vemos mañana. Que te vaya bonito. Hasta pronto. Mama.